En la conferencia de hoy, el presidente Andrés Manuel López Obrador Ánimo. Ánimo, ánimo. El día de hoy el presidente informa sobre el quién es quién en los precios de las gasolinas, con la finalidad de mantener precios estables y que sea el mercado el que regule los precios. Marcelo Ebrard informará del plan migratorio, avances y tareas que se han realizado. Los centros integradores serán un referente para la comunicación en el país, por lo que se buscará llevar el Internet a través de las líneas de la CFE y fibra óptica a las comunidades rurales. Se termina con las prácticas neoliberales que disminuyó la matrícula en la educación pública con un intento de privatizar la educación en el país. El gobierno está obligado a garantizar la educación pública y gratuita y no habrá cierre de escuelas. Estará con los padres de la guardería ABC en septiembre para la segunda reunión en Sonora. Precios de las gasolinas y gas. Precio promedio por litro de gasolina del 20 al 26 de junio. Con precio alto, gasolina regular marca Chevron a 20.73, gasolina premium marca Chevron a 22.87, diésel marca Chevron a 22.07, gas LP en cilindros marca G Fuentes a 20.35 por kilogramo, gas LP estacionario marca Grupo Tomsa a 9.83 por litro, con precio bajo, gasolina regular marca Rendichicas a 19.22, gas premium marca Rendichicas a 21.05, diésel marca Rendichicas a 20.58, gas LP en cilindros marca Garza Óbrego a 14.16 por kilogramo, gas LP estacionario marca Grupo Damiano a 8.35 por litro, fuentes Ener, CRE y Profeco. Se siguen verificando las gasolineras y existen ya 174 denuncias a través de la aplicación y se les da seguimiento puntual. Informan de obras de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Se avanza en la modernización de carreteras. Son 20 obras en proceso. Se concluirán 13 obras y las 7 restantes se concluirán en este año. Respecto a la carretera en Sonora de la estación Don Nogales, es una carretera de 651 kilómetros de 2 carriles cada sentido. Se recibió la obra con 22 puntos de interrupción. Al día de hoy son 7 puntos pendientes. Su modernización ha tenido demoras por la interferencia entre contratistas en diversos tramos. Se entregaron un total de 35 contratos. 5 fueron recibidos en el proceso de la obra. Estos 5 contratos corresponden a 80 kilómetros. A junio de 2019 es de 26.9 kilómetros que se entregarán de manera gradual durante el mes de agosto. Avance del plan migratorio. Se completó el despliegue de la Guardia Nacional ya que trabaja conforme a lo previsto. El Instituto Nacional de Migración tiene un avance importante y aplica la legislación migratoria vigente. Los planes de bienestar, en especial el programa Sembrando Vida, amplió el número de hectáreas para este programa. Se cuentan con 16 albergues en la frontera norte, 3.700 puestos de trabajo y 327 migrantes ya trabajando a la espera de la respuesta de su solicitud de asilo de Estados Unidos. Se trabaja estrechamente con los países de Honduras, El Salvador y Guatemala, que se financiarán con el presupuesto del Plan Mérida. El Plan Sembrando Vida ya se ha extendido a El Salvador. Durante el G20 se entregó a los representantes de los gobiernos participantes la carta enviada por el presidente Andrés Manuel López Obrador y con esto se logró incluir el tema migratorio que será parte de la agenda del G20. El plan migratorio mexicano ha sido apoyado por la Unión Europea, el G20, España, Alemania, Chile, Bolivia, Estados Unidos y 17 organismos de la ONU, que se traducirá en apoyos técnicos y económicos para atacar las causas de este fenómeno. Se han realizado denuncias sobre los casos de trata de personas ante la Fiscalía General de la República, con el objetivo de que no existe impunidad. Corrupción en México. Se tiene que ir limpiando de arriba para abajo, como se limpian las escaleras. Se trabaja en limpiar a México de la corrupción y hace mención a un ensayo de Jesús Silva Herzog, en donde describe acerca de la corrupción postrevolucionaria en los años 60, que desde entonces hacía mención de cómo se exaltaba a los corruptos. El saqueo del periodo neoliberal fue mayor al saqueo del periodo colonial. Por esta razón se busca que los que ocupen los cargos públicos sean personas honradas, y es el quehacer diario de la función pública buscar, detectar y sancionar a funcionarios corruptos. Se trabaja en terminar con las vidas faraónicas en las embajadas y consulados. El secretario de Relaciones Exteriores defenderá incluso personalmente los derechos de los migrantes mexicanos en Estados Unidos. Cero corrupción, cero impunidad. Ataques de Fox y Calderón. Que hay resistencias al cambio
pero hay normalidad política. Hay resistencias al cambio, pero no son significativas. Hay normalidad política. No son resistencias que pongan en riesgo la transformación en el país. Este fin de año se terminarán de sentar las bases para la transformación a nivel nacional, construyendo las bases de la nueva república, para que aunque regresara el conservadurismo corrupto, sea muy difícil dar marcha atrás a sus prácticas de saqueo nuevamente. Nunca más se permitirá la impunidad y la corrupción, nunca más el fraude electoral y nunca más permitir que los grandes potentados no paguen impuestos. Se termina ya con estos beneficios. Todo esto ya se estableció como una realidad con las reformas constitucionales. Lo más significativo de esta transformación es que se desarrolla de manera pacífica. Las manifestaciones realizadas por la Policía Federal demuestran que no hay autoritarismo y se les darán todas las garantías, y también demuestra que el que no tenga una causa justa no contará con el apoyo popular. Su origen es político. Sabotaje legal. Vamos a enfrentar muchos obstáculos, pero lo decía yo, la cuarta, la 4T, de todas maneras va caminando. Lluvia de amparos, ¿sí? Lo dije hace 8 días, sabotaje legal. Pemex se descentralizará y se ubicará en Campeche. El Tren Maya, así como el aeropuerto de Santa Lucía, enfrentarán muchos obstáculos, pero es una obra muy importante para el país y se realizará a pesar de las resistencias, las lluvias de amparos y del sabotaje legal que se presenta de manera autoritaria. Se seguirá dando a conocer quiénes son los jueces que siguen dando amparos. Hoy se entregó un amparo a una persona que se presume participó en un acto de tortura, lo cual se considera que no es correcto el actuar de un juez aunque esté legalmente permitido. Estos son los casos que se verifican. Se denunciarán respetando la autonomía del Poder Judicial y se realizarán las acciones necesarias. Al igual que los amparos de Santa Lucía, de la refinería de Dos Bocas y del Tren Maya, se darán a conocer los apoyos a intereses creados y respaldados legalmente. Bueno, nos vemos mañana. Adiós, adiós. Ya estás informado. No olvides darle like a este video, comparte y suscríbete a Escucha Diario. La conferencia del presidente Andrés Manuel López Obrador en 5 minutos o menos.